Hola una vez más, bienvenidos a Práctica Test. Por aquí soy Mauricio, ¿cierto? Para continuar con nuestro audiolibro del nuevo conductor profesional. Recordando en qué página vamos en este momento, exactamente página 209 del texto, ¿cierto? Bastante avanzado vamos ya, que a poco, cada vez menos, así que a ponerle empeño para continuar leyendo y analizando este texto en conjunto, ¿de acuerdo? Bueno, en la última clase, la última sesión que tuvimos, estábamos viendo el tema de las licencias de conducir, ¿cierto? La sesión número 31, ¿ya? Continuamos entonces ahora con también la documentación del vehículo y tenemos acá los registros obligatorios. Veamos, ¿qué significa el registro obligatorio? Entender que todo vehículo debe estar registrado, ¿ya? Eso es importante tenerlo claro. Y dice así, independiente de la obligación para todos los vehículos motorizados, de tener que estar inscritos en el registro de vehículos motorizados, ¿cierto? Dice RNV, ¿ya? Registro Nacional de Vehículos, que mantiene el servicio de registro civil de identificación, es el registro civil que tiene a cargo este departamento, de los vehículos también, ¿ok? Igual que el de las personas. Según el servicio de transporte de pasajeros, prestar o el tipo de vehículo de carga, existen los siguientes registros, ¿ya? Repito, la última frase. Según el registro de transporte de pasajeros a prestar o el tipo de vehículo de carga, existen los siguientes registros. Tenemos el Registro Nacional de Servicio de Transporte de Pasajeros, ese es uno, ¿de acuerdo? El Registro Especial de Remolques y Semirremolques y el Registro Nacional de Servicio de Transporte Remunerado de Escolar. Entonces, para lo que es transporte de pasajeros, ciertos servicios del tipo de vehículo de carga a prestar, existen estos tres registros que acabamos de leer. Vamos viendo uno por uno. Empezamos por el Registro Nacional de Servicio de Transporte de Pasajeros. Aquí entra todo lo que es transporte de pasajeros. Dice, en este registro a cargo, el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones se deben inscribir de forma obligatoria todas las modalidades de servicio de transporte público remunerado de pasajeros, así como los vehículos destinados a prestarlo. Todos estos tipos de vehículos entonces deben estar inscritos en este registro. ¿Okay? Estos servicios se pueden prestar con buses, trolebuses, minibuses y automóviles de alquiler en la modalidad de taxi colectivo, taxi básico o taxi de turismo. En los citados vehículos debe portarse el correspondiente certificado de inscripción en el registro, dice, en el registro. Este registro distingue, ¿de acuerdo? Ya, entonces, vuelvo a la última frase para que quede claro. En los citados vehículos, siempre usted debe portar, ¿cierto? El correspondiente certificado de inscripción en el registro, ¿ya? Ahora, veamos, ¿qué es lo que este registro distingue? ¿Qué es lo que este registro describe? Dice, en servicios urbanos de transporte público pasajero son los que se prestan al interior de las ciudades o de conglomerados de ciudades cuyos contornos urbanos se han unido al radio que comprende una ciudad o un conglomerado de ciudades, según sea el caso. Es determinado para estos efectos por los secretarios regionales ministeriales de Transporte y Telecomunicaciones. ¿Estamos claros entonces? Se entiende por servicio urbano, ¿ya? Este registro así lo distingue, que por servicio urbano de transporte público pasajero son los que prestan servicio al interior de las zonas urbanas, ¿ok? O también quizás de pequeños poblados o conglomerados, ¿cierto? De una ciudad, ya que están dependientes de la ciudad, quizás en los alrededores, pero también forman parte de esta ciudad, de esta comuna, ¿ok? ¿Ya? Y para estos efectos, ¿cierto? Esto es determinado por el secretario regional ministerial de transporte, obviamente, y de comunicación. Después también distingue el registro los servicios rurales de transporte público de pasajeros. ¿Ya? Veamos cuáles son estos. Dice, son los sin superar los 200 kilómetros de recorrido, exceden al radio urbano. O sea, están fuera de la zona urbana, del límite urbano, ¿cierto? Lo que son las áreas rurales, ¿ya? Pero hasta un margen de 200 kilómetros. A eso se conoce entonces como servicios rurales de transporte público de pasajeros, ¿ya? Con excepción, dice, de los que unen la ciudad de Santiago con localidades o ciudades costeras de la quinta región. O sea, se exceptúa, ¿cierto?, este tipo de servicios que unen la ciudad de Santiago con algunas localidades costeras de la quinta región. ¿De acuerdo? Para todos los demás efectos se conocen como servicios rurales de transporte público pasajero. Servicio rural. ¿Okay? Seguimos.
servicios interurbanos de transporte público de pasajeros. ¿Ya? La palabra interurbano rápidamente nos tiene que dar la idea de entre ciudades, ¿ya? Entre zonas urbanas. ¿Okay? Y dice que son justamente los que superan los 200 kilómetros recorridos, o sea, los que están más allá de una distancia de 200 kilómetros recorridos. Y los que sin exceder los 200 kilómetros unen la ciudad de Santiago con localidades o ciudades costeras ubicadas en la quinta región. ¿Okay? Hay una excepción entonces para la ciudad desde Santiago a las localidades que están en la zona costera en la quinta región. Ahí también no importa que no superen los 200 kilómetros, también están incluidos dentro de servicios interurbanos de transporte público pasajero. ¿Ya? Seguimos. Se entiende que un vehículo no inscrito en este registro está impedido de prestar servicio de transporte público pasajero. O sea, entendemos que es obligatorio, ¿cierto?, que un vehículo que presta ese servicio esté inscrito en el registro eh, público, ¿cierto?, de pasajeros. En el registro, ¿cierto?, tiene que estar ahí sindicado este vehículo, ¿ya? Si una persona, ¿cierto?, prestando el servicio sin tener el vehículo inscrito, dice que se sanciona con una multa de 3 hasta 15 UTM. También se entiende que un vehículo está impedido de prestar un servicio para el cual no esté inscrito o se utiliza vías no registradas. ¿Ya? Entiende entonces que puede estar impedido para este efecto al momento de no estar inscrito, ¿cierto? O se utiliza vías que no estuviesen registradas también. Los vehículos impedidos para prestar servicios que son sorprendidos por la autoridad fiscalizadora son retirados de circulación y puestos a disposición del tribunal competente. O sea, ya parte con una infracción. Y los vehículos son retirados de la circulación. Vamos con el segundo. Acá ya entramos en lo que es carga. Registro especial de remolques y semirremolques. Veamos. En este registro, que mantiene también el servicio de registro de identificación, que todos conocemos, ¿cierto? Servicio de registro de identificación, donde todos también tramitamos nuestra cédula de identidad, ahí mismo. Ya, dice, se deben inscribir los remolques y semirremolques cuyo peso bruto vehicular sea igual o superior a 3.800 kilogramos. 3.800 kilogramos. Un remolque o semirremolque, cuando se habla de semirremolque, que solamente lleva eje en la parte trasera y no en la parte delantera porque esta va sobre el tracto, cuyo peso sea igual o superior a 3.800 kilos, se inscriben también a este registro. ¿Ya? También estarán en este registro las mutaciones y cancelaciones de dominio de estos vehículos y pueden anotarse en él los gravámenes, prohibiciones, embargos y medidas precautorias que lo afecten si tuviera cierto algún tipo de prohibición, embargo, prohibición de enajenación, cierto, etcétera, ¿ya? También quedan anotados en este registro. Seguimos. El certificado de inscripción de estos vehículos contiene, veamos la información que contiene, la Oficina del Servicio de Registro Civil e Identificación que lo expide, o sea, donde cierto se tramitó este registro. El número de registro para los efectos de su patente única. Claro, ahí va también la numeración de la matrícula. Números y apellidos o razón social, número de RUT y domicilio de quien fuera el propietario. Marca, modelo, tipo, remolque o semirremolque, año de fabricación, color, si constare capacidad de carga, número y disposición de ejes, con indicación de número de las ruedas que llevan por cada lado, ¿cierto? Por eje. Tipo de carrocería, peso bruto vehicular, número identificatorio según corresponde, y cualquier otra característica que permita su cabal identificación. O sea, van todos los detalles del remolque o semirremolque inscrito en este documento, en este registro. También debe ir la fecha de emisión del certificado de inscripción, obviamente, cuando se emitió la inscripción. Y también la fecha en que se practicó la inscripción, así como la fecha del cambio de propietario, si lo hubiese. Cuando se vende, entonces, esto también se hace un cambio de propietario que debe quedar debidamente anotado en este registro. Ya vamos con un cuadrito que está resaltado y dice que el propietario del vehículo es responsable de inscribirlo en el registro y el conductor es el responsable de llevarlo en el vehículo. Un punto muy importante. ¿Ya?
al propietario, al dueño, le concede la responsabilidad de mantener los vehículos inscritos en el registro. Y los conductores deben velar porque estos documentos anden en el vehículo para que él pueda exhibirlo en caso que se lo solicite. La autoridad fiscalizadora, ¿cierto? Si el propietario no inscribe el vehículo en el registro, será sancionado con multas de 1 hasta 8 UTM. Y si el conductor no porta o se niega a exhibir el certificado de su inscripción, será sancionado con una multa de 1 a 2 UTM. En caso de no llevar el certificado al registro o se negara a exhibirlo. ¿Ya? Seguimos y vamos con el tercero. Registro Nacional de Servicio de Transporte Remunerado de Escolares. Si bien es cierto, esto también es pasajero, pero ya pasamos a otra categoría que son los escolares, ¿cierto? Los niños generalmente. Veamos. Este registro lo mantiene también el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones. La inscripción en él debe ser solicitada por el empresario de transporte o por el director del colegio en caso de que el establecimiento educacional sea el que proporciona este servicio. ¿Ya? Ok, estamos claros entonces. La inscripción en el registro tiene que ser solicitada por el dueño del vehículo, ya propiamente tal, o por el director del establecimiento en caso de que el vehículo sea propiedad o preste servicio en el establecimiento exclusivamente. Ya. Dice después, se expide un certificado por cada vehículo. En él figura la siguiente información. Veamos la información que debe ir entonces en este certificado de inscripción. Esto es para vehículos escolares solamente. Nombre de razón social del empresario de transportes o el nombre del director del establecimiento educacional, o sea, del colegio. ¿Ya? Obviamente que debe ir también la patente única, marca, modelo, año de fabricación y número de asiento. Todos los detalles de la capacidad interior, más año de fabricación. ¿Ya? Región en que opera, pues, ciudad, ¿cierto? El lugar donde está circulando, ejerciendo la labor. ¿Ya? Nombre y cédula nacional de identidad de los conductores registrados. También debe dar una cartilla ahí con los datos de los conductores que trabajan en este tipo de vehículos. Seguimos. En el vehículo, cuando esté realizando transporte escolar, se debe portar el original o una copia autorizada del certificado de inscripción. ¿Ya? O sea, usted como conductor, cuando está prestando ese servicio, debe asegurarse que usted anda con el documento original. O, a lo mucho, una copia que esté legalizada, ¿cierto?, ante notarios del certificado de inscripción. ¿Ya? Si un vehículo realiza servicio de transporte escolar, sin estar habilitado, será sancionado con una multa de 3 a 15 UTM de cargo del propietario del vehículo. Si está haciendo servicio de transporte escolar, pero no está habilitado ni está registrado. Sería la sanción. Bien, dejamos nuestros registros que hemos detallado, pasemos ahora a la normativa laboral. Acá nos metemos, ¿cierto?, más en un tema de lo que es ejercer la profesión, el trabajo de conductor profesional, ¿ya? Y las partes legales que también protegen y exigen esta actividad. Dice así, servicio de locomoción colectiva interurbana. Esto es la norma, repito, la normativa laboral. ¿Qué dice para el servicio de locomoción colectiva interurbana? Dice, los conductores de servicio de locomoción colectiva interurbana de transporte de pasajeros deben tener en cuenta la siguiente normativa laboral. No pueden trabajar más de 180 horas mensuales. Eso es como lo que está en regla, ¿cierto?, para este tipo de trabajo, 180 horas mensuales. Siguiente punto. Los tiempos de descanso, las esperas entre turnos, sin realizar labor, no se imputan a la jornada. Es importante que los tiempos que tienen intermedios, ya, o de esperas, donde no se realiza la conducción, el transporte, no se imputan a la jornada. Cada 24 horas debe tener un descanso mínimo de 8 horas. Ya, después de un día, ¿cierto?, completo de trabajo, 24 horas, descanso mínimo de 8 horas. Cuando lleguen a un terminal después de cumplir una jornada de 8 o más horas, deben tener un descanso mínimo de 8 horas nuevamente, antes de salir nuevamente. En ningún caso el conductor puede manejar más de 5 horas continuas.
Después de ese periodo de conducción, debe tener un descanso mínimo de 2 horas. ¿Ya? 5 horas seguidas, con un descanso de 2 horas. ¿Sí? 5 horas lo máximo, no deberían exceder eso. Dice por el último punto, si el descanso se realiza total o parcialmente a bordo del vehículo, debe contar con una litea adecuada para el descanso. ¿Ya? Que se den las condiciones para que este conductor pueda descansar lo que merece. ¿De acuerdo? Entonces, para el control de estas horas se instala en los vehículos un sistema automatizado. Cada trabajador debe disponer de una tarjeta de identificación con el chip de memoria, con los datos personales del trabajador, entre otra información. También contiene la memoria de forma permanente, inviolable, los datos del empleado. Voy a rescatar un poquito acerca de las horas de trabajo. Que no tiene que quedar bien grabado, ¿de acuerdo? Las 24 horas de trabajo debe tener un descanso mínimo de 2 horas. Cuando tienen un terminal, muy importante, debe ser pasajero. Cumple una jornada de 10 horas, 12 o más horas, consumido 10 horas antes de iniciar la nueva jornada. ¿Eso? Se encuentra en el la condición en sí. Después, si todo es nacional, responde nada de trabajo serio, ya sea la conducción, el mucho descanso independiente y eso. Esas 8 horas o más que tenga, tiene que tener mínimo descanso de 8 horas. Ahora, vamos a la conducción en sí. Claro que no puede conducir más de 5 horas. Yo he recalcado siempre no puede conducir más de 5 horas. Y después de la conducción, sí o sí tiene que tener mínimo, al poder 10 horas mínimo. El máximo que podría conducir. No puede hacerlo. Debe conservar siempre los últimos 30 días de embarcación. Hay un registro importante, ¿ok? Hoy también tarjeta de identificación con cero de memoria, hay elementos más sofisticados para estos registros, ¿ya? Sigamos. Se registran los eventos correspondientes al inicio y fin de la jornada de trabajo y el inicio y fin del turno de conducción o trabajo a bordo del vehículo. O sea, acá hay que hacer la diferencia entre lo que es la jornada de trabajo, ¿cierto? Que puede estar al volante, no puede estar al volante, pero anda dentro del viaje. ¿Ya? Esa es la jornada de trabajo. Debe quedar registrado el inicio y fin de esa jornada. Y también, aparte, el inicio y fin del turno. Recordemos, el turno de conducción, que es mientras está en el volante, guiando la máquina, conduciendo la máquina, no es el mismo que la jornada de trabajo. Ambos deben tener su registro por separado, o sea, digamos, independiente uno de otro. ¿De acuerdo? Esto es muy importante para el registro laboral. Vamos con el cuadrito que está remarcado, que nos dice que tiene que haber una nota importante. La empresa solo realiza viajes de hasta 5 horas de duración. El instrumento de registro puede instalarse en los puntos de inicio y término del recorrido. ¿Ya? O sea, terminales, ¿cierto? El terminal de inicio donde salió hasta el terminal donde llegó su recorrido. Estas pueden estar los registros. Entonces, si es que el viaje no tiene más de 5 horas de duración. Continuamos. Dice, no es obligatorio el sistema de control para el personal si el servicio cumple con las siguientes características. Veamos, bajo qué características no sería obligatorio el sistema de control para el personal. Se trata de servicios que cubren trayectos cuya duración es inferior a 5 horas de manejo continuo entre los puntos de origen y destino. Ahí no es necesario cierto este registro que acabamos de ver. Son jornadas cortas, no superior a 5 horas. Segundo punto, se trata de servicios que en sus trayectos excedan el radio urbano. Alternadamente recogen y dejan pasajeros. ¿Ya? O sea que constantemente van dejando y recogiendo pasajeros, ¿cierto?, dentro de la ruta que les toca, ¿ya? Aunque sea en el radio urbano. ¿Ya? ¿Qué más? Tampoco también se trata de servicios que circulan dentro de la misma región o que unen interiormente dos regiones colindantes, preferentemente a través de caminos interiores. También estarían exentos de estos tipos de registros que ya hemos nombrado. Y se trata de servicios que cubren trayectos cuyas localidades sean de origen o destino, ¿ya? Y no cuentan con las condiciones para tener dispositivos electrónicos. No hubieran, ¿cierto?, las tecnologías, ¿cierto?, para poder tener este tipo de servicios. Digamos, en estos casos, dice, se debe llevar
un registro de asistencia del personal en un libro o en un reloj, ¿ya? De control con tarjetas de registro. Claro, un poquito más a la antigua, digamos. Debido a las características de los servicios que prestan estas empresas y la imposibilidad de librar los domingos y festivos, o sea, es como un poco difícil, ¿cierto?, que se tomen esos días libres porque siempre va a haber alguien que tiene que cubrir ese turno, ya domingos y festivos. Entonces, ¿qué pasa ahí? Dice, pueden disponer de un sistema de distribución de la jornada y de los descansos que podrán disponer de uno o varios de los siguientes ciclos. Veamos, acá empiezan a trabajarse con un sistema, podríamos decir, como de turno. Dice, 7 días de trabajo continuo, ya esto no importa qué día caiga, incluyendo fin de semana, ya, seguido de 2 de descanso, sea conocido un 7 por 2, 7 de trabajo por 2 días de descanso. ¿Ya? Otro ciclo puede ser el de 9 días de trabajo continuo, ¿ya? 9 días de trabajo seguidos, perdón, de 3 días de descanso, 9 por 3. ¿Ya? Y el tercero puede ser lo mismo, 10 días de trabajo continuo, ¿cierto? Seguidos de 4 días de descanso, 10 por 4. 10 días trabajados, 4 días de descanso. Dice, el descanso puede comenzar a las 00 horas del primer día de descanso del ciclo y terminar a las 24 horas del último día de descanso. O sea, de 12 de la noche a las 24 horas del otro día. ¿Ya? O sea, ahí tenemos un turno total de cumpliendo, ¿cierto? Redondeando, por así decirlo, la jornada. ¿Ya? Además, se puede extender el último día de trabajo o el inicio del primer día de descanso más allá de las 0 horas, cuando el viaje comience el último día de trabajo del siglo y termine el siguiente. Con todo, en este evento, el término del último día de descanso o el inicio del primer día de trabajo debe extenderse a lo menos por el número de horas que se extendió el último día de trabajo del ciclo anterior. Se trata de mantener, dice, se trata de mantener el número total de horas de descanso que corresponde, pudiendo hacerse excepción en las horas de término e inicio de la jornada de trabajo del último o primer día de trabajo de ciclo, respectivamente. ¿De acuerdo? Así se va barajando y tratando de enmarcarse en los turnos que habíamos mencionado anteriormente. Vamos ahora con el servicio de transporte colectivo urbano de pasajeros. Ya cómo está normado, ¿cierto? Laboralmente, son las jornadas, ¿cierto? Que es lo que impone la ley, ya para este tipo de servicio, ¿ya? Transporte colectivo urbano de pasajeros, o sea, los que circulan dentro de una localidad, ¿ya? Dentro del radio urbano. Dice, los conductores de servicio de transporte colectivo urbano de pasajeros deben tener en cuenta la siguiente normativa laboral. Si se acuerdan cumplir en turno la jornada ordinaria semanal, estos no pueden ser superiores a 8 horas de trabajo. ¿Ya? O sea, si hay turnos de jornada diaria, todos los días de la semana, ¿cierto? ¿Ya? Estos no pueden ser superiores a 8 horas trabajadas con un descanso mínimo de 10 horas entre turno y turno, por 10 horas de descanso, ¿ya? Hasta que entre su siguiente turno. En ningún caso el conductor deberá manejar más de 4 horas continuas, ¿de acuerdo? O sea, el conductor de este servicio público urbano no puede estar más de 4 horas continuas al volante. Seguimos, servicio de transporte colectivo rural de pasajeros. Los conductores de servicio de transporte colectivo rural de pasajeros deben tener en cuenta la siguiente normativa laboral. Igual que el anterior, pero esto ya pasa a ser las zonas rurales, ¿ya? De pasajeros. Si se acuerda cumplir en turno de jornada ordinaria semanal, estos no pueden ser superiores a 8 horas de trabajo, lo mismo que el anterior, ¿ya? Con un descanso mínimo de 10 horas entre turno y turno. Perfecto. Se puede acordar jornadas ordinarias de trabajo, 180 horas al mes, distribuidas en menos de 20 días al mes. En no menos de 20 días al mes. No menos de 20 días deben estar distribuidas a 180 horas mensuales de trabajo. ¿Okay? Los tiempos de descanso y las esperas entre turnos sin realizar labor no se imputarán a la jornada. ¿Ya? En ningún caso el conductor puede manejar más de 5 horas continuas. Eso ya lo comentamos en los otros servicios de transporte. En todos los casos anteriores y con el fin de determinar las horas de trabajo, el empleador debe llevar
un registro de asistencia del personal en un libro o en un reloj de control con tarjetas de registro. ¿Ok? Entonces, el empleador, la empresa, ¿ya? Tiene que mantener un registro, ¿cierto? Asistencia en un libro, igual que en toda empresa, ¿cierto? O un reloj de control con tarjetas de registro. Vamos a los servicios interurbanos de transporte de carga, señores camioneros, acá, ¿cierto? Interurbanos de transporte de carga. Entre ciudades interurbanos. Dice, no pueden trabajar más de 180 horas mensuales, distribuidas en menos de 21 días. ¿Ya? Tiene que ser menos de 21 días, distribuidas hasta 180 horas al mes. Los tiempos de descanso y las esperas entre turnos sin realizar labor no se deben imputar a la jornada. Los tiempos de espera no pueden exceder de un máximo de 88 horas mensuales. Cada 24 horas debe tener un descanso mínimo de 8 horas sin interrupción. ¿Ya? Cada 24 horas que esté en la jornada laboral, mínimo 8 horas, ¿cierto? Sin interrupción. En ningún caso el conductor puede manejar más de 5 horas continuas. Esto prácticamente en todo tipo de transporte. Las 5 horas es inviolable. ¿Ya? Al volante no pueden ser más de 5 horas. Después de ese periodo de conducción, debe tener un descanso mínimo de 2 horas, igual que las otras categorías. Si se realizan menos de 5 horas de conducción continua, el conductor tiene derecho al término de la jornada a un descanso mínimo de 24 minutos por hora conducida. ¿Ya? 4 minutos por hora conducida. Este descanso se debe realizar en el lugar más próximo en que el vehículo pueda ser detenido, en la vía pública, sin obstaculizar, obviamente. Si el descanso se realiza total o parcialmente a bordo del vehículo, debe contar con una litera adecuada para el descanso. Tenemos un cuadrito resaltando ahí que nos dice: se entiende por transporte de carga interurbana el servicio destinado a transportar carga, sí, por carretera, ¿ya? Entre una o más ciudades, claro, entre ciudades, lo dijeron, o localidades que estén ubicadas en localidades o áreas urbanas diferentes, de ciudad a ciudad. Seguimos leyendo, pasamos a la página, oh, nos cambiaron de página acá, 214 ya, vamos, página 214, dice: para el control de los tiempos de trabajo, cada conductor debe tener una libreta de registro diario de asistencia. ¿Ya? Importante ahí, ¿cierto? Un control escrito. En la libreta deben aparecer los datos completos del conductor, nombres y apellidos, RUT, domicilio, teléfono, licencia de conductor y número de registro de la inspección del trabajo correspondiente. Cada día el conductor debe marcar los tiempos diarios correspondientes a la conducción, espera y descanso. Se debe llevar también control semanal y mensual de los domingos y festivos trabajados, con el fin de calcular los descansos compensatorios correspondientes. Esto es, uno semanal, irrenunciable, pudiendo negociarse los días de descanso restantes. ¿Ya? O sea, hay un día de la semana semanal que es irrenunciable, ya que corresponde al conductor. Siguiente, seguimos leyendo. Dice: una vez terminada la libreta o el resumen mensual del sistema automatizado, deben permanecer en el domicilio de la empresa a disposición de la Dirección del Trabajo por un periodo mínimo de 6 meses. ¿Ya? Estos registros deben estar ahí, entonces deben pasar hacia el Dirección del Trabajo. Se puede disponer de un sistema automatizado de control, ¿cierto? De asistencia que permite dar cumplimiento a esta normativa, ¿cierto? Quizá un sistema de marcar tarjeta automatizado. En este caso, si un trabajador conduce más de un vehículo durante un mes, se debe traspasar la información de un vehículo a otro para mantener una unificación automatizada de los datos, ¿de acuerdo? Para así no perder el tiempo de trabajo realizado en el otro vehículo. Cuadrito del resaltante nos dice que en todos los casos anteriores el incumplimiento de la normativa laboral es causal de sanción para el empleador. O sea que el empresario que hace el más interesado que esto se cumpla, ¿ok? Para evitar sanción innecesaria. Vamos ahora a otro transporte bastante interesante, ahí de cuidado, como es el transporte internacional por carretera, transporte internacional, ¿ya?
Dice, Chile es parte del Acuerdo de Transporte Internacional Terrestre, ATIT, Transporte Internacional, Acuerdo de Transporte Internacional Terrestre, adoptado el 1 de enero de 1990, como también Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay. ¿Ya? Estos países entonces son miembros de este acuerdo. En el artículo 9 de este acuerdo se señala, esto es muy importante, señores transportistas de carga principalmente, señores A5, si algún día tienen el privilegio de salir trabajando fuera del país con mercancía, es una gran oportunidad tener bien en cuenta lo que acá vamos a ir comentando. Dice, 1. Los documentos que habilitan para conducir vehículos expedidos por un país signatario a los conductores que realicen tráfico regulado por el presente acuerdo serán reconocidos como válidos por los demás países signatarios. O sea, estos acuerdos, ¿cierto? Que es la documentación de usted que rige en Chile y viajó a algunos de estos países en trabajo, ¿cierto? Transportando carga, sea Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay, ¿ya? Su documentación de usted es válida también a sus países, ¿de acuerdo? Esta documentación no se podrá retener en caso de infracciones de tránsito, salvo que al conllevar estas infracciones otra sanción distinta a la pecuniaria, requiere necesariamente su entrega a la autoridad competente. No obstante, el representante legal a que se refiere a la letra B del artículo 24 será solidariamente responsable del pago de las multas aplicadas a los conductores de los vehículos que hubieran incurrido en infracciones de tránsito. Los requerimientos que a tal efecto realicen los tribunales serán notificados al representante indicado ante el respectivo organismo nacional competente. O sea, estas infracciones deben ser notificadas, ¿cierto?, al representante indicado. ¿Ya? El Departamento de los Asuntos Internacionales de la Subsecretaría de Transporte es el encargado de conceder los permisos de transporte internacional, ya sean de carga o pasajeros. O sea, ahí antes de salir se tramitan estos permisos, ¿cierto? En el Departamento de Asuntos Internacionales, ¿ya? Que es un departamento, ¿cierto?, dependiente de la Subsecretaría de Transporte. Eso es en Chile. ¿Ya? Permisos originarios, dice carga y pasajero, son aquellos otorgados a personas naturales o jurídicas domiciliadas en Chile que manifiestan su interés de realizar transporte internacional terrestre de carga o pasajeros. Asimismo, en el caso de las sociedades, es necesario tener presente que más de la mitad del capital social y el efectivo control de la empresa debe estar en manos de ciudadanos naturales y naturalizados chilenos. Artículo 22 del Acuerdo de Transporte Terrestre Internacional. Transporte Internacional Terrestre. Normalmente son expendidos por 5 o 10 años renovables automáticamente. 215, seguimos con la documentación para transporte internacional de carga, en eso estamos. Permisos complementarios para la carga y pasajeros, dice, aquellos que se otorgan como señal de aceptación y prueba de que la empresa extranjera cumple con todos los requisitos para operar en el país, siendo plena fe de lo verificado en este sentido por algunos de los países signatarios de ATIT, artículo 23 de esta misma normativa. Dice, normalmente son expedidos por 5 o 10 años, por 5 o 10 años renovables automáticamente. También estos permisos complementarios son renovables automáticamente. Permisos ocasionales de carga. Las autoridades competentes pueden convenir el otorgamiento de permiso de carácter ocasional, ¿cierto?, de pasajero o carga, a empresas de su país. El otorgamiento de este permiso puede implicar el establecimiento de servicios regulares y permanentes. ¿Ya? Vamos con los permisos ocasionales en circuito cerrado, pasajero. Dice, la naturaleza de este tipo de permisos está asociada a la necesidad de una empresa de efectuar un servicio de transporte de pasajeros a través de un viaje que tiene un itinerario delimitado. De tal manera que es precisamente dicha circunstancia la que determina que no se trata de un servicio regular, ¿ya?, sino que es un servicio especial. ¿Okay? Existiendo, ¿cierto?, además la realización del viaje se efectúe con los mismos pasajeros de ida y retorno. Claro, bajo esa premisa, ¿cierto?, que va a ser controlado, obviamente, están los permisos ocasionales. ¿Ok?
Seguimos leyendo, y aquí tenemos la imagen, ¿cierto?, de una carretera internacional. ¿Ya? Ya, hasta ahí creo que quedamos con el tema de los registros y los permisos. Sí, muy bien, hasta ahí. La última página fue. Vamos a la página 216, 217. Claro que sí, ya. Y cambiamos de capítulo. Dejamos toda la documentación del vehículo, tipo de licencia, registro, documentación, ¿cierto? Y se acabó el capítulo número 3, que era bastante corto. Entramos a un capítulo más largo, ahora que es el capítulo 4. Conocimientos específicos del conductor profesional. ¿Ya? Aquí nos vamos a conocimientos específicos que atañen al conductor profesional para, obviamente, la buena operación, para la buena conducción, desplazamiento con su vehículo, por las diferentes rutas. ¿Ya? En este módulo vamos a ver títulos como técnicas de conducción, calidad de servicio, conducción específica de buses, conducción específica de camiones, conocimiento específico para el transporte de carga, conocimiento específico para el transporte de pasajeros. ¿De acuerdo? Y acá tenemos el índice, ¿cierto? Que nos va mostrando las páginas donde se encuentra esto. Nos vamos al tiro de la materia, entonces nosotros, capítulo 4, dice conocimiento específico del conductor profesional, y vamos a comenzar con las técnicas de conducción. ¿Ya? Acá es donde quien habla, ¿cierto? Tiene mayor experiencia como instructor práctico también del área, ¿ok? Aplicando siempre o enseñando las técnicas de conducción a los futuros conductores profesionales. ¿Ya? Estamos entonces, estimados, en la página número 219. Comenzamos con técnicas de conducción, específicamente fuerzas presentes en el transporte. ¿A qué se va a referir acá? A todo lo que afecta, ¿cierto?, al traslado, al desplazamiento del vehículo, las fuerzas naturales, ¿cierto?, que afectan como el tema de la velocidad, la inercia, fuerzas centrífugas, fuerzas centrípetas, ¿cierto?, diferentes estados físicos a los que estamos sometidos, ¿ya? Efectos físicos que estamos sometidos cuando nos desplazamos con un vehículo, sea con carga, un vehículo liviano o un vehículo de mayor envergadura. Ya, dice así: los objetos transportados están sometidos a una serie de fuerzas que exigen su adecuada sujeción para evitar los desplazamientos en el interior del vehículo, con grave riesgo de accidente. Estas fuerzas son fundamentalmente, y ahí nos va mostrando cuáles. Entonces dice que en el transporte, ¿cierto?, de personas o de carga, ¿ya? Nuestro vehículo siempre está sometido a una serie de efectos físicos, una serie de fuerzas, ¿ya?, que pueden afectar enormemente el desplazamiento del vehículo. Y comienza a hablarnos de la primera fuerza presente en el transporte, conocida como fuerza de inercia. ¿Qué es la fuerza de inercia? Veamos, dice, si no se aplicara ninguna fuerza, un vehículo que está en reposo continúa en reposo. Claro, no se va a mover. No hay energía, no hay fuerza para moverlo. Si un vehículo está en movimiento, continuamente moviéndose indefinidamente, ¿ya? O sea que si no se aplica ninguna fuerza, ningún tipo de fuerza para avanzar, el vehículo va a quedar en reposo constantemente. Y si no se coloca ningún tipo de fuerza para detenerlo, para frenar, para parar el vehículo continúa moviéndose indefinidamente. Pero no es tanto indefinidamente porque igual hay elementos naturales que pueden ir de a poco bajando, cortando el movimiento, ¿cierto? La resistencia de la rodadura, el viento en contra, el mismo peso del vehículo, etc. Ya, sigo leyendo. Este principio solo funciona en el plano teórico, a este que acabamos de hablar, en el plano teórico. En realidad no existe así. Sobre un vehículo en movimiento actúan diferentes fuerzas que se oponen. Resistencia al aire, ya lo dije, el rozamiento con las ruedas, ¿cierto? El pavimento, el peso del vehículo, la aerodinámica del vehículo, etc.
Dice, además actúan otras fuerzas, además de las fuerzas, ¿cierto?, de inercia que habíamos visto. Con otras fuerzas como la aceleración, que es la variación de velocidad de un cuerpo en función del tiempo. Dice la que puede ser negativa, o sea, en frenada y desaceleración se siente este tipo de fuerza de manera negativa, la fuerza de aceleración negativa, ¿ya? Y positiva, en aceleración, ¿ya? Cuando el vehículo, ¿cierto?, se mueve, avanza o aumenta su velocidad. Sigo leyendo. Fuerza centrífuga, otro tipo de fuerza presente en el transporte. Y hay un monito que nos muestra, ¿cierto?, lo que es la fuerza de frenado, la fuerza de aceleración y la fuerza centrífuga que tiende a sacarnos del vehículo. Dice, la fuerza centrífuga es la que tiende a sacar la carga o los ocupantes del vehículo hacia el exterior cuando el vehículo toma una curva, efectúa un cambio de dirección o da un giro brusco del volante. Claro, al llevar una trayectoria, cierto, va toda la fuerza, va toda la carga estable, pero al dar un giro rápido, brusco, inesperado, ¿qué pasa con toda la carga del vehículo, cierto? Los pasajeros se van hacia el lado contrario. El giro, esto es producto de la fuerza centrífuga. Movimientos longitudinales y laterales. Uno de los objetos, ya, acá es muy importante, este es otro tipo de fuerza y movimiento, ¿de acuerdo? Uno de los objetos fundamentales en el transporte de pasajeros es el traslado de personas desde un punto a otro, claro que sí. Con las mayores garantías, seguridad y comodidad, claro que sí. Cuando usted es conductor de transporte de pasajeros, debe siempre otorgar garantías de seguridad, comodidad, buen servicio, amabilidad y todo eso, ¿ya? Extremar las medidas para que vayan cómodos, seguros, evitar maniobras bruscas, evitar discutir con otros conductores, ¿cierto? Aplicar conducción preventiva siempre. Dice, el transporte de carga es el peso total transportado, el tipo de carga y su distribución afectan directamente las técnicas de conducir. Sí, y esta es una pregunta del examen. Correcto, afectan directamente en el transporte de carga, ¿cierto? Todas estas condiciones que acabo de leer. Por supuesto que el tipo de carga, cómo distribuyó la carga del vehículo, afecta enormemente muchas veces. ¿Ya? Sigamos viendo. Para ello es necesario conocer el comportamiento físico del vehículo, o sea, tener cierto conocimiento de haber conducido el vehículo, ojalá vacío, y las fuerzas que actúan sobre él en las diferentes situaciones que se producen durante la conducción. Estas fuerzas sobre las que los conductores intervienen de forma directa son la fuerza de empuje. Usted interviene con la fuerza de empuje, sí, cuando acelera un vehículo. Fuerza de frenado, cuando usted va parando. La de guiado lateral o fuerza centrípeta, pusieron ahí al ladito, ¿ya? Guiado lateral es cuando giramos hacia uno u otro al volante. Y la adherencia, que es la capacidad de contacto que tienen los neumáticos con el pavimento, con el suelo, ¿cierto? Seguimos. En la conducción también están otras fuerzas presentes, como son la resistencia al aire, el par de ruedas y de inercia, y los pares de viraje como del RAM. ¿Ya? Ya la resistencia al aire se conoce obviamente con la oposición a avanzar. El par de ruedas y de inercia es el peso que va sobre los ejes. Igual tiene cierto un efecto. Y los pares de viraje o de RAP, ¿cierto? También pasa cuando giramos muy bruscamente, ¿cierto? Y la cola se desplaza a un lado, como de RAP. Sigo leyendo. Al mismo tiempo, el conductor debe tener en cuenta que tanto el vehículo como su carga están sujetos a las leyes de la física, y en especial a la energía cinética, que es la energía del movimiento. No se olvide, energía cinética y energía del movimiento. Dice que acumulan las mercancías y las personas en un vehículo en movimiento. Sigo leyendo. Dice, debido a dicha energía y por acciones derivadas de la conducción, por ejemplo, en una frenada brusca, las cargas mal sujetadas pueden desplazarse con fuerza excepcional. Claro, en una frenada brusca, la carga que no esté bien sujeta se va a ir hacia adelante, ¿cierto? Y puede ser hasta peligroso si va alguna persona por ahí sentada. ¿Ya? Sigo leyendo. Provocando daño a los ocupantes. En el vehículo, dice, o en la propia carga, que incluso puede perderse, salir despedida fuera del comportamiento de la carga. O sea, los efectos son bastante grandes dependiendo cómo fuera esta situación. ¿Ya? Sigo leyendo. Esto es cierto en caso de frenada brusca. ¿Ya? Estamos hablando. ¿Ya? La última frase abajo, el último párrafo dice,
Para hacerse una idea de la fuerza de desplazamiento que la energía cinética es capaz de provocar, basta poner como ejemplo la multiplicación de la masa que sufren algunos objetos habituales en un vehículo durante un frenazo. Y acá nos pone, ¿cierto?, un cuadrito muy interesante, donde vemos la masa o el peso real multiplicado de diferentes objetos sueltos que pueden ir dentro de un vehículo. Es así como nos dice que un celular, su peso real es de 110 gramos, ante un impacto, una frenada brusca, ante una maniobra, ¿cierto?, de último segundo para evitar algo, ese celular que va suelto en el vehículo puede transformarse en un proyectil con un peso de hasta 6,2 kilos. Lo mismo un paraguas que pese 440 gramos, se puede transformar en un elemento de 25 kilos. Un libro que pese 2 kilos, ya puede terminar pesando 113 kilos. Un maletín que pese 5 kilos, 283 kilos puede terminar pesando en el peso del impacto. Una caja, dice, cualquier tipo de caja que pesara 25 kilos, bastante el cambio acá. Podría llegar a pesar, perdón, la caja 25, y la caja ya pesa 25 kilos, ya es pesada. Podría llegar a pesar 1.417 kilos, o sea, más de una tonelada llegaría a pesar esa caja. Un pallet de madera, ¿cierto? Que puede pesar un pallet 1.000 kilos, depende de lo que tenga, ¿ya? Puede llegar a pesar 56.700 kilos. Y una bobina, dice por último, 3.000 kilos, llegar a pesar 171.100 kilogramos. O sea, la transformación de la fuerza, del peso, perdón, de estos elementos es muy, muy notoria con respecto a perder el movimiento, ¿cierto? Parar bruscamente o una frenada de emergencia con un impacto y todo. Los elementos sueltos dentro del vehículo pueden alcanzar una gran masa, peso y por ende fuerza de impacto. O sea, son verdaderos proyectiles. Muy bien, estimados. Aquí entonces vamos con estas especificaciones, ¿ya? Hoy día alcanzamos a terminar de ver lo que es la documentación, ¿cierto? Infracciones también. Y finalmente, el último que estamos viendo es el tema de las fuerzas presentes en el transporte, ¿ya? Como inercia, como fuerza centrípeta, como fuerza centrífuga, ¿ya? Y justamente acá estamos en el tema de la inercia, lo último que vimos. Así es que quedamos en la página 220, ya pasando a la 221. Espero que estén muy bien. Esto ha sido de su provecho para su estudio, ¿ya? Ha sido entonces Mauricio desde Práctica 3 para un nuevo capítulo de nuestro libro del nuevo conductor profesional. Muy bien, nos vemos, hasta pronto.